Hola, te doy la bienvenida aquí al Rincón de Charlie Uribe. Hoy precisamente vamos a hablar de cómo escapo de mi propia imaginación destructiva por pasos. Te los comparto porque creo que podrían serte de utilidad. Además, ya están probados que sí funcionan. Así que en un momento lo vamos a ver. ¿Cómo escapo de mi imaginación destructiva? Bueno, pues vamos a empezar con un poco de antecedentes. Mi profesión es de músico. Soy guitarrista solista y generalmente trabajo en un hotel desde hace ya varios años. Bueno, pues sucede que a raíz de las elecciones en México y que se juntaron con las elecciones de Estados Unidos, pues se creó una gran cantidad de incertidumbre y pues el alto mando del hotel decidió que iba a poner semáforo amarillo y a todos los artistas que trabajábamos allí pues nos hicieron una pausa y el 16 de septiembre fue mi último día para trabajar allí y nos dijeron nos vemos en enero, pero obviamente no sabemos si vamos a regresar. Entonces dije, bueno, pues ese es uno de los antecedentes y aparte pues hay una cuestión de que también necesito ejercicio. Y dije, bueno, ¿cómo puedo juntar estas dos cosas sin caer en la tentación de mirar hacia el futuro? Porque como lo has visto en otros programas, pues yo tengo la tendencia a imaginar futuros destructivos, o sea, poco halagüeños. Y entonces digo, bueno, hay que poner una solución. Y decidí acordarme qué podría hacer. Y tengo un antecedente que cuando la pandemia, pues hice huertos y aparte inicié una serie de conciertos desde la casa que yo llamé Happy Home Concerts. Y que fueron bastante exitosos porque mis amigos canadienses y americanos me enviaban propinas a través de PayPal. Así que dije, bueno, pues creo que es un buen momento para volver a reintentarlo. Y pues, pero antes de eso decidí analizar, bueno, si voy a volver a hacer esto y es como un nuevo comienzo, es un parteaguas, pues ahora voy a hacerlo más completo. Así que voy a decidir hacer realmente lo que me gusta. Y me senté y dije, bueno, definitivamente la música es uno de las cosas que quiero hacer. Y dije, bien, voy a reaprender a manejar el programa OBS. Y pues este programa es el que yo utilicé para realizar los conciertos. Y dije, bueno, como pasaron 4 años desde la pandemia, pues ahora tengo que volverlo a aprender. Y como sucede con todas las cuestiones digitales, pues siempre tienen actualizaciones. Y pues es algo que puede parecer arduo, pero pues tenía todo el tiempo del mundo y además es algo que me gustaba. Así que dije, vamos a reaprender OBS. Y de hecho, para hacer este programa, estoy utilizando OBS. Así que, bueno, primero fue aprender OBS y reiniciar los conciertos. Entonces, bueno, pues ya se reiniciaron los conciertos. Ya tengo varios. Ahorita, por ser cuestión de fin de año, pues suspendí 2 fechas, pero es algo que está dando resultado. Así que, pero obviamente está basado en algo que a mí me gusta hacer. Y dije, hay otra cosa. Yo soy compositor. Desde hace años compongo canciones y tengo un archivo que no he explotado. Así que dije, bueno, pues ahora hay que grabar. Así que otra vez hay que aprender un programa nuevo y elegí uno que es una licencia que tengo porque compré equipamiento que yo necesito y viene una licencia gratuita para uso del programa Ableton. Me encanta Ableton porque
nada más la pura palabra se escribe Ableton, pero able quiere decir capacidad y ton es tonelada. Entonces, para mí es una tonelada de capacitación de herramientas que ahora puedo utilizar. Y entonces, ¿para qué el Ableton? Bueno, pues uno, para grabar mis temas originales, y otra que se me ocurrió, que puedo hacer mis propias pistas, tocando exactamente como toco mis solos de guitarra, pero ahora con bajo y percusión, que pues ya está probado que funciona, porque estuve en un grupo que varios años y nada más éramos 3 elementos: guitarra, percusión y bajo, y funcionó muy bien. Entonces, bueno, pues ahí está lo que yo estoy haciendo ahora. Dije, bueno, pues ahora también me quiero complementar como un mejor músico, así que volví a reactivar la cuestión de la lectura a primera vista, o sea, leer notas. No las necesito, pero es algo que siempre he querido hacer. Y curiosamente, pues se presentan unas coincidencias que después los voy a comentar. Bueno, eso es en el rubro de la cuestión profesional, como músico. Pero dije, bueno, yo no soy una persona de 2 dimensiones. O sea, yo tengo más dimensiones, tengo mi familia, tengo otras cosas que me gustan hacer. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y pues, como yo ya lo dije en la pandemia, y estuve haciendo con mi familia huertos. Y la verdad es que esto provee una mayor cantidad de convivencia familiar, porque estamos haciendo algo juntos. Entonces dije, pues voy a volver a retomar la cuestión de los huertos, porque es algo que hacemos en conjunto. Tenemos un pedacito de un terrenito donde afortunadamente es muy, como vivimos en un lugar que es subtropical, pues la naturaleza es abundante. Entonces ese lugar lo tenemos que estar limpiando continuamente y estamos buscando la manera de hacer una sustitución de vegetales, porque pues lo que crece allí pues no es de consumo, ¿no? Pero si pudiéramos hacer un cambio, como lo estamos haciendo ahorita, pues en la pandemia nos dio papayas, nos dio calabaza, nos dio pimiento morrón, nos dio chiles, nos dio pepinos, nos dio jitomate. Entonces digo, bueno, pues no solamente es la cuestión de convivencia familiar, pues también es procurar una alimentación sana que sabes que tú estás haciendo. Y como nos encantan las ensaladas, tanto saladas como de fruta, pues entonces lo estamos llevando a cabo. Y además que esto requiere condición física, o sea, te provee de condición física, porque trabajar la tierra no es tan simple. Y bueno, pues precisamente hay otra dimensión que quise agregar a esto de los huertos, que está basado precisamente en el condicionamiento físico, porque mi esposa y yo realizamos todas las mañanas caminatas. Nos salimos temprano y como vivimos en un pueblo, básicamente en 15 minutos tú ya estás en el monte, en el cerro. Y pues es un lugar muy bonito, lleno de vegetación, que pues obviamente son subidas y bajadas, y eso nos provee de un ejercicio abundante, y a la vez platicar, porque platicar nuestros puntos de vista, nuestras esperanzas, la comunicación ideal entre marido y mujer. Y a veces nuestro hijo nos acompaña, nos llevamos a la perrita y vamos más lejos. Así que pues eso nos provee de mínimo 1 hora de caminata diaria, que obviamente pues es algo que nosotros apreciamos mucho, porque nos ayuda a estar más cercanos. Y bueno, y además pues el canal de Charlie Uribe, es precisamente otro de los planes que yo estoy llevando a cabo, porque la idea es comunicar lo que ayudar a que la gente tenga paz en sus mentes, pero además mostrar el cómo. Y el cómo, pues ahorita, pues desde septiembre hoy es 1 de enero, que estoy grabando este programa, pues ya ha dado resultados.
Y bueno, pues voy a ir a más adelante a procurar unos programas para que vayamos viendo a detalle cada uno de estos 4 principales rubros y además pues otras cosas que quiero comentar con ustedes. Así que esto del canal de Charlie, pues primero quiero comentarles que hace años, antes de venir aquí, pues daba pláticas de desarrollo humano y desarrollo espiritual. Funcionaron bastante bien. También tuve un pago, pero por las cuestiones de la música decidí nada más dedicarme a la música. Pero ahora es el momento de volver a retomarlo y lo estoy haciendo a través del programa. Y esto, pues he estado escuchando muchas conferencias, he estado descargando libros, porque soy una persona que lee bastante. Y esto es el producto precisamente de todo eso. O sea, el canal de Charlie Uribe es una forma de crearme otra opción de lo que me gusta, porque a mí me gusta mucho las relaciones con las personas, la comunicación. Por ahí dicen que los Géminis somos muy comunicativos. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Y obviamente estoy utilizando herramientas que ya uso en otros lados, que es, por ejemplo, el OBS, la cámara, la computadora, que se utiliza pues en todo lo que estoy haciendo, tanto en la música como en la cuestión de los huertos, como en la cuestión de los programas que estoy usando. Y bueno, tú dirás, oye, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, pues he puesto en mi mente un pensamiento que me repito continuamente y digo, el tiempo es mi aliado, alcanza para todo. Y la verdad es que sí es cierto, sí funciona. Y bueno, como antes de terminar este programa, pues sí te quiero decir que he tenido resultados y algunos son completamente inesperados. En cuanto a la música, un amigo, colega, un pianista excelente que se llama Raúl, me invitó a que hiciéramos un dueto y está sonando excelente. Ahí les voy a dejar acá abajo en los comentarios unos links de lo que hacemos él y yo. Un link nada más, breve. Y por eso me estimula mucho, porque yo como músico me tengo mucha confianza y además le tengo mucha confianza a mi amigo. Así que va a funcionar. Otra cosa inesperada en este rubro de lo de la música es que a través de los conciertos que llevé a cabo, un amigo, colega también, se conectó, estuvo viendo un ratito y después con el tiempo me llamó. Digo, eso lo empecé a principios de octubre, y pues ya me llamó y me dijo, oye, tengo unos trabajos para ti. Así que él me ha estado proveyendo, es un promotor de trabajo. Y entonces, bueno, pues a mí me da gusto porque gana el hotel que contrata sus servicios, gana el público que va a esos restaurantes, gano yo porque tengo trabajo y gano bien porque paga bien, y además él gana porque pues obviamente él se lleva una comisión. Así que todos ganamos en esto. Entonces ese es uno de los resultados inesperados. Y en cuanto a las caminatas, también me encontré con algo inesperado. Hay unos parajes preciosos por donde caminamos, y pronto, a través de este programa, voy a compartir transmisiones hechas directamente desde esos lugares. Así que vamos a hacer cosas muy interesantes al aire libre. Y además, como vivo muy cerca de la playa, también se me prendió el coco, que bien puedo hacer algunas cosas desde la playa, porque aquí hay unos lugares muy, muy bonitos. Estoy en Zihuatanejo, así que pues ese es uno de los resultados inesperados. Y aparte, pues con esta cuestión del canal de Charlie, que yo estaba pensando precisamente en qué hacer para mejorar mi forma de pensar, pues resulta que tengo una amistad que la hice en esas conferencias de hace unos años, y me invitó a formar parte de un equipo que se llama Doers. La traducción es hacedores. Y entonces, pues bueno, pues ahorita hasta este momento los frutos
ya se han ido dando, y en programas posteriores voy a compartir precisamente esos frutos. Nos vemos en mi próximo programa, que va a tener más o menos este nombre: Sueños, Planes, Proyectos y Metas. Algo así. Hemos llegado al final de este programa. Por favor, considérame tu amigo, y yo te lo pido encarecidamente: dame un like, es gratis, me va a ayudar mucho para que otras personas puedan conocer lo que estoy dando a través de estas entregas. Y suscríbete, comenta, si quieres agregar a algo, me quieres corregir, bienvenida a las correcciones. Yo soy una persona muy abierta a los comentarios. Y bueno, pues no me queda más que despedirte. Amigo, amiga, muchas gracias por entrar aquí a tu casa, y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.